Bueno, hoy vamos a ver lo que es el módulo de un complejo. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos con los números complejos, en un principio hicimos la representación gráfica, que hicimos unas cuantas? Los ejes ahora se llaman real, para donde teníamos el eje X antes, y este eje ahora es el imaginario. Entonces, de este lado justamente representamos con este eje las partes reales y con el eje vertical las partes imaginarias. Cada número complejo es que está escrito en forma binómica o en forma de par ordenado. Ahora vamos a ver una siguiente forma de escribirlo también, que fue mencionada en una de las primeras clases. Tiene asociado un vector. Eso es lo que le corresponde si uno lo quiere graficar. Entonces, en este caso, yo tengo graficado el complejo Z1, que tiene los valores 3 más 4 ahí. 3 en el eje real y 4 en el eje imaginario. ¿Se acuerdan que para trazarlo se hacía una línea, o sea, un segmento que iniciaba en el origen de coordenadas y que finalizaba en la unión de las dos coordenadas? Se hacía una flecha, la flecha no excede justamente esa unión, sino que llega justamente hasta ahí, hasta esa punta. Y esto que nosotros llamamos vector, ahora vamos a ver lo que es el módulo. El módulo es justamente esta flecha, ¿sí? ¿Cuánto va a medir? O sea, este vector, ¿cuánto va a medir? Para poder calcularlo, vamos a utilizar entonces la fórmula de módulo de un complejo, ¿sí? A esto que nosotros queremos medir, al módulo, lo vamos a designar con la letra ρ, es una letra griega, y eso es lo que va a medir justamente, o me va a dar la medida a mí, de un vector. Ahora, para poder utilizar esta fórmula, vamos a recurrir a algunos conceptos que en algún momento lo vimos, ¿sí? Vamos a recurrir justamente cuando estemos en la parte de ejes a todo lo que es referido a Pitágoras. De hecho, esta parte tiene un pedacito de Pitágoras que es la siguiente. Rho, si lo quiero escribir, ¿sí?, como módulo, va a ser Z con estas barras de valor absoluto, eso va a indicar módulo. Y la fórmula que me va a permitir calcular justamente esto cuánto mide es a cuadrado más b al cuadrado. Ahora, para que yo pueda justamente sacar el valor, ¿sí?, de este módulo, lo que tengo que recordar es cuál era a y cuál era b. ¿Se acuerdan que un número complejo, ¿sí?, un z, se escribe, en este caso z1, se va a escribir como a más bi, indicando la primera componente para la parte real y la segunda, b, para la parte imaginaria? Bueno, ahora, con este mismo concepto, volviendo a lo que es Z1, ¿sí?, A vale 3 y B vale 4. Por lo tanto, si quiero calcular el módulo de este vector Z1, yo voy a poner Z1 entre barras, voy a poner ρ también, y ahora voy a poner el valor de A cuadrado más B cuadrado dentro de esta raíz. A dijimos vale 3, 3 elevado al cuadrado, más lo que vale b, que es 4, solamente la coordenada, solamente el valor, la i no va, elevado al cuadrado. Entonces, el módulo de este vector, z1, va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resuelvo dentro de la raíz, primero elevo cada uno y luego hago la suma. 3 elevado al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16, 16 más 9 me da 25. En este caso esta raíz se puede resolver, es una raíz exacta, por lo tanto el módulo va a ser 5. Muchas veces las raíces no nos van a quedar exactas. ¿Cómo lo vamos a indicar? Vamos a suponer que yo acá, en vez de haber tenido 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, tenía que calcular la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si lo resuelvo, esto me queda 4 más 25, me da 29. ¿Cómo queda expresado? Así, con la raíz. No se utilizan los decimales, ¿sí? El valor exacto es quedarme con la raíz. Cuando la puedo resolver como acá, la voy a resolver.
Cuando no se puede resolver, no se escriben los decimales, ¿sí? Sino que me queda simplemente este valor. Si quisiera verificarlo, como voy a verificar ahora el valor de 5, lo que hago es calcularlo justamente utilizando la calculadora. Hago raíz de 29 y raíz de 29 me da 5,38 y me dan un montón de decimales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a utilizar todos los decimales. ¿Por qué? Para el caso que yo necesito no me interesan todos los decimales para atrás. Voy a escribir este símbolo que es el de aproximado y significa que de todos los decimales que tenía yo solamente tomé algunos, ¿sí? Lo estoy aproximando. A veces lo podemos redondear también, pero en este caso simplemente lo que estamos haciendo es tomar los dos primeros decimales que aparecen en la calculadora. ¿Qué significa este 5,38, este 5? En el dibujo es la medida, si yo tuviera que medirlo, ¿sí? Si utilizo una escala de centímetros entre una unidad y la otra, significa que el vector va a medir 5 centímetros, ¿sí? O si voy a utilizar 5 cuadraditos, si voy a medir de 0,5 milímetros, entonces voy a tener 5 veces esa unidad. ¿Está? Lo mismo acá con 5,38, solamente para poder verificar. Si nosotros tomamos la regla y medimos el vector anterior, vamos a ver que ese vector mide desde que inició hasta la flechita 5 unidades exactamente. Bien, otra de las cosas, otra de las partes que también se van a generar al dibujar el vector, va a ser esto, el argumento, que lo vamos a escribir, lo vamos a identificar con la letra phi. El argumento es el ángulo que se genera desde que inició, o sea, desde este eje, desde el eje real, hasta que llegué al vector. Por lo tanto, va a ser este ángulo, ¿sí? Esto es phi. Ahora, con respecto a lo anterior, yo utilicé de a 2 centímetros entre cada una de las unidades. ¿Se acuerdan que habíamos calculado que ρ medía 5? Entonces, si yo utilicé, vamos a verificar eso también, si yo utilicé de a 2 centímetros, 2 por 5 me da 10. O sea que si yo mido, ¿sí? De acá a acá, a mí me da 10 centímetros, ¿sí? Mide 5 por 2, que es lo que yo utilicé. Así que el vector es correcto que la respuesta haya sido 5. Además tiene que haber una coherencia, ¿sí? Si el vector es cortito no me puede dar 8. ¿Sí? Lo mismo que si el vector es muy largo no me puede dar 3. ¿Sí? Ahora, para poder calcular este ángulo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es primero identificar en qué cuadrante está el ángulo también. Los cuadrantes son 4. ¿Sí? ¿Cómo se forman estos cuadrantes? Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de argumento. ¿Cómo se forman los cuadrantes? Los cuadrantes son estos 4, ¿sí? Los vamos a nombrar en sentido antihorario, ¿sí? No van a ir hacia la derecha, sino que van a ir hacia la izquierda y se van a denotar con números romanos. Este cuadrante es el primero, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Por qué es importante ubicarlo? Porque primero yo voy a representar mi vector y voy a ver a qué ángulo pertenece el vector. En este caso el vector pertenece al primer cuadrante. Los cuadrantes, como son perpendiculares, van a generar 4 ángulos rectos. Los ángulos rectos son los que tienen 90 grados. Por lo tanto, en el primer cuadrante voy a tener hasta 90 grados. 90 sería justo recto, pero bueno, consideramos los 90 grados. En el segundo cuadrante vamos a tener otros 90 grados, sumando 180. En el tercero tenemos otro cuadrante de 90, que sumado a los 180 que ya tenía, son 270 grados. Y en el cuarto cuadrante tenemos otros 90 grados, llegando al giro completo, ¿sí? Entonces, yo realicé mi dibujo, grafiqué mi vector, veo que mi vector está en el primer cuadrante. Por lo tanto, lo lógico es que cuando tenga que encontrar este ángulo, ¿sí? El valor sea
perteneciente al primer cuadrante. Esa va a ser la referencia. El ángulo no llega a 90, o sea que no va a ser un ángulo recto, va a ser menor a 90, ¿sí? Así como tenía que haber una relación y una coherencia entre lo que medía este vector, también tiene que haber una coherencia ahora en cuanto al valor del ángulo que yo estoy calculando, ¿sí? Entonces, para poder calcular ahora este valor de este ángulo, este valor va a ser el argumento, ¿sí? También tiene una fórmula. La fórmula para poder calcular a phi es, ustedes van a tener que trabajar con calculadora, pero calculadora científica, y si no, yo también les voy a pasar el enlace de una aplicación para que puedan utilizar momentáneamente para este tema. En algunos otros temas vamos a utilizar la calculadora científica, pero por lo menos para que puedan resolver, la instalan y una vez que finalizan la tarea, de última la pueden desinstalar tranquilamente. Vamos a trabajar con el arco tangente, ¿sí?, de B sobre A. Este arco tangente me indica que es una función inversa. ¿Inversa de quién? De la tangente. Ustedes en cuarto año vieron razones trigonométricas, vieron a través de la resolución de triángulos rectángulos, vieron el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Estas tres funciones no son las tres que existen. Nosotros en sexto y en el tema siguiente vamos a ver que existen, además de estas tres, las inversas de estas tres. Va a existir el arco tangente o cotangente, la secante y la cosecante, que son las tres inversas de las tres primeras funciones que eran seno, coseno y tangente. A la arco tangente, en la calculadora, ahora vamos a ir escribiendo qué teclas son las que tenemos que apretar para poder resolverlo, lo vamos a encontrar también como tangente con un exponente menos 1. Eso indica inversa, ¿sí? Ese menos 1. No es que tengamos que realizar ningún cálculo, sino que es simplemente una anotación, así como acá aparece arc, ¿sí?, que indica arco tangente. Este menos 1 indica que es una función inversa, solamente eso. Bien, entonces, retomando la idea, para calcular el ángulo tengo que trabajar con la inversa de la tangente, ¿sí? Y esa tangente es B sobre A. Bueno, otra vez me aparecen B y A para que los utilicen. Entonces, ¿de dónde los voy a sacar? De mi vector original, que eran 3 más 4i. Habíamos dicho que esto es A y que el 4 solamente es B. La letra en este caso no la tengo que tomar. Entonces, si voy a calcular el ángulo, tengo que usar la inversa de la tangente de B vale 4 sobre 3, que es lo que vale A. Ahora, tengo que calcular esto. Si lo tengo que calcular, la calculadora del celular me va a servir en parte, no me va a servir por completo. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con ángulos, a mí me tiene que dar justamente la medida en forma angular. Me tiene que dar con grados, minutos y segundos. ¿Qué va a pasar con el celular? Me va a servir hasta este paso, hasta el siguiente. Me va a dejar un número con coma y ese número en realidad no es el que le corresponde. Por eso necesitamos la calculadora científica para esta resolución. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Con la calculadora voy a apretar Shift, Tan. Tan va a ser tangente para mí, solamente va a variar la escritura, ¿sí? Cuando yo aprieto Shift Tan, en la calculadora a mí se me escribe esto, tan con exponente menos 1, automáticamente. Ahora, para poder escribir 4/3, tengo una tecla que es AB con una rayita C, que me indica fracción, o simplemente, yo creo que acá también, incluso con el celular se abre un paréntesis, pueden poner 4 dividido 3, ya que la fracción es una división entre dos valores, ¿sí?, entre el de arriba y el de abajo. Ustedes aprietan esto y aprietan el igual. Entonces, apretamos Shift,
tan, ¿sí? Y me queda 4 dividido 3. Una vez que aprieto el igual, me aparece este valor, me aparece 53,130, 102,35. Bien, pero volvemos a lo mismo. Esto hasta acá me serviría la calculadora del celu. Pero como estoy buscando un ángulo, no es correcto que un ángulo me quede con coma. Entonces, ¿qué es lo que hago sobre este número? ¿Sí? Yo lo estoy copiando acá, pero lo van a hacer ustedes directamente de la calculadora. Van a apretar la tecla de grados, minutos y segundos, que es un cerito, una coma y 2 comillas, sobre ese mismo valor. Y eso les va a dar el valor del ángulo. ¿Sí? Justamente esa tecla es la que lo convierte en ángulo. Entonces, mi ángulo phi es de 53 grados. La primera parte va a coincidir, esta parte entera es la parte de grados, pero para atrás no. 7 minutos, 48, y mi número en la calculadora continúa, dice coma 37. Yo lo voy a dejar acá, ¿sí? Siempre vamos a usar grados, minutos y segundos. Si tiene coma, no voy a escribir la coma. Lo voy a dejar ahí porque esos son décimas y centésimas de segundo y para el caso me da igual, ¿sí? No varía nada. Por lo tanto, lo voy a copiar hasta acá. Esto, que sí tiene forma de ángulo, es el valor que estaba buscando. Y como pueden ver, este ángulo mide 53 grados. Lo habíamos visto ubicado en el primer cuadrante y habíamos visto que tenía que dar un valor entre 0 y 90 grados. Bien, como me da un poquito más pasado, la mitad, si ustedes miran de vuelta el dibujo, es coherente que el ángulo mida 53 grados. No lo vamos a medir con transportador, sino que por cuestión de sentido común, el valor no podía ser mayor a 90, ¿sí? Si acá a mí me daba 95 grados, obviamente significa que me equivoqué en las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando lo dibujé al ángulo lo ubiqué en el primer cuadrante. Así que en el primer cuadrante tenía que ser menor a 90. Si me quedan 53 grados, 7 minutos 48 segundos, entonces tiene coherencia y está bien ese valor que acabo de encontrar. Bien, vamos a hacer una aclaración antes de seguir con el ejercicio que veníamos resolviendo. Vamos a ver qué pasa si a mí me piden que le calcule el módulo y el argumento a este vector. Entonces, voy a calcular ρ. Primero vamos a escribir a un costado cuánto vale A, cuánto vale B. Sabemos que son los únicos dos valores que vamos a utilizar. A vale menos 1, B vale menos 1 porque es el número que acompaña a la I, ¿sí? La I no va. Entonces, para calcular el valor de ρ era A cuadrado más B cuadrado. Entonces va a ser menos 1 elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ρ, 1 más 1 me da 2. Ven que acá el módulo, ¿sí?, me queda con raíz, no es exacta, por lo tanto lo voy a dejar, ¿sí? El valor del módulo en este caso es raíz de 2. Si después lo quiero verificar, que después lo vamos a verificar nosotros también, esto aproximadamente cuando calculo la raíz de 2 me da 1,41, ¿sí? O sea que eso es lo que debe medir ese vector. Ahora voy a calcular phi, ¿sí? Voy a calcular el ángulo. Entonces dijimos que es el arco tangente, o tangente a la menos 1, de B sobre A. Entonces, va a ser el arco tangente de menos 1 sobre menos 1. Lo puedo poner así o lo puedo poner uno al lado del otro dividiéndolos. Menos por menos, porque me quedan dos signos, me da más, y 1 sobre 1 me da 1. O sea que va a ser el arco tangente de 1, ¿sí? Si hago shift tangente 1, el ángulo me queda de 45. Como no tiene coma, ¿sí?, directamente es un ángulo de 45 grados. Ahora, lo que tengo que saber es a qué cuadrante pertenece este vector, ¿sí?, este número complejo.
¿Por qué? Porque tengo que ver si hay coherencia entre el ángulo que estoy calculando. El módulo está bien, pero tengo que saber si el ángulo es correcto, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a graficar este vector y vamos a ver si es coherente que el ángulo que forme z sea de 45 grados. Bien, acá tenemos la representación entonces de z, que era menos 1 menos i, ¿sí? O sea, menos 1 menos 1i. Entonces, el ángulo, ¿dónde empezó el ángulo cuando a mí me quedó el vector acá? ¿Sí? El ángulo empezó acá, habíamos dicho en un principio que empieza con este eje horizontal, por lo tanto el ángulo es todo esto, ¿sí? Y yo acabo de obtener un valor que era 45 grados, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque este ángulo, desde que comenzó hasta que llegó al vector, tiene mucho más de 45 grados. Entonces ahora es cuando yo tengo que ubicarlo en el cuadrante y sumarle lo que le falta para que el ángulo sea el adecuado. Entonces dijimos, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercero y cuarto. Es un ángulo que está en el tercer cuadrante, ¿sí? Y acá dijimos que sumamos, estos son 90 grados, estos son 180 grados, y si estuviéramos en el tercer cuadrante habíamos dicho 270 y en el cuarto cuadrante eran 360. Entonces, yo estoy en el tercero, ya con mi ángulo de 45, estos 45 son solamente esta abertura, ¿sí? Ya tengo sumado esto. Pero que me falta este cuadrante y este cuadrante, o sea que me faltan ¿cuántos? 180 grados, ¿sí? 180 para lograr que el ángulo me quede justamente en el tercero. Entonces, a este ángulo le voy a sumar lo que me está faltando. Entonces, mi ángulo realmente es de 225 grados, lo cual es real, porque fíjense, si no puede medir más de 270, ¿por qué? Porque el cuadrante tiene una tolerancia de 270 grados. Es menor a 270, por lo tanto 225 es un valor coherente, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el ajuste porque el ángulo que yo calculo inicialmente, este ángulo phi, es contado a partir de este eje, ¿sí? Por eso estos 45 grados ya habían sido contados y le agregamos los 180 grados que le están faltando de los otros dos cuadrantes para que ahora el ángulo tenga la medida que corresponde a este tercer cuadrante. Bien, para la forma polar vamos a necesitar dos partes, ¿sí? El módulo y el argumento. Nosotros vamos a volver otra vez a Z1, que era 3 más 4i, ¿sí? Si a mí me piden que a este número complejo que está en forma binómica lo escriba en forma polar, le tengo que calcular el módulo y el argumento. Yo ya lo tenía hecho porque de hecho es el primer ejercicio con el que venimos trabajando y habíamos llegado a que el módulo era 5 y el argumento eran 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribirlo, ¿sí? Voy a escribir la coordenada esta, el valor este, que era 5, punto y coma, y el ángulo que calculé. Tal como lo calculé, si es entero, va entero, y si tiene grados, minutos y segundos, va con grados, minutos y segundos. ¿Sí? Esta es la forma polar. Y por último, la forma trigonométrica va a tener ahora esta forma, que otra vez, si miramos bien la fórmula, tenemos este valor, ρ, tenemos al módulo, y tenemos acá al argumento. ¿Qué es lo que nos varía? Que aparecen seno y coseno. Como esto está siendo trabajado continuamente sobre ejes, tenemos asociadas, así como teníamos el arco tangente, también tenemos asociado tanto el seno como el coseno. ¿En qué momento tenemos asociadas estas dos relaciones, estas dos funciones? Bien, en el eje imaginario, o sea, en el eje vertical, vamos a trabajar cada vez que tengamos que hablar de seno, estamos hablando del eje vertical, ¿sí? Y cuando hablamos de coseno,
¿sí? Estamos hablando del eje horizontal. En realidad es todo el eje, ¿sí? El coseno va a ser todo mi eje real. ¿Por qué se asocian estas dos? Y porque yo tengo una parte real y una parte imaginaria. Lo único que después lo vamos a ver también dentro de las identidades trigonométricas incluso, que los ejes justamente manejan tanto el seno como el coseno y que en función del seno y del coseno podemos desarrollar otras funciones también. En este caso, ¿sí? Como tenemos coseno y tenemos seno, el coseno es por la parte real, siempre va primero la parte real, y el que tiene la i indica la parte imaginaria, por lo tanto le corresponde el seno. Estos valores nosotros ya los calculamos, ¿sí? Porque ya los habíamos resuelto. Por lo tanto, viendo esto, si quiero escribir ahora a mi complejo Z1, que era 3 más 4i, ¿sí? Lo voy a poder escribir de la siguiente manera. El valor de ρ, que era el módulo era 5, por, y ahora voy, el coseno del ángulo. El ángulo era el de 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, más esta parte i se le pone siempre adelante para evitar confusiones, ¿sí? Para no olvidarnos en realidad de la i. Y el ángulo es exactamente el mismo, 53, 7, 48. ¿Sí? De esta manera se escribe entonces el complejo en forma trigonométrica. Ven que si puedo calcular, o si calculo, fíjense que es simple, a partir de mi complejo en forma binómica, le puedo calcular el módulo, el argumento, y que puedo escribirlo en forma polar y en forma trigonométrica. Ahora, si yo quisiera verificar, ¿sí? Si quisiera salir de esta forma trigonométrica, y quisiera volver a escribir al vector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, venimos para acá. Ven que yo tengo acá coseno del valor más i por el seno del valor. Entonces, lo que voy a hacer es justamente resolver estas funciones, ¿sí? Esto otra vez lo voy a resolver con la calculadora científica. Entonces, esto va a ser 5 por... Y ahora voy a calcular el coseno, ¿sí? Voy a apretar cos en la calculadora, 53. La tecla, para poder ingresar el ángulo, es 53, la tecla de grados, minutos y segundos, 7, la tecla de grados, minutos y segundos, 48, la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? Eso tiene que ser sí o sí de vuelta con la calculadora científica porque la calculadora del celular no lo hace. En este caso me va a quedar 0,6 y unos cuantos ceros. Entonces yo también los voy a redondear en 0,60 lo voy a dejar. Más. Y ahora voy a poner la i y voy a venir a calcular el seno, ¿sí? En la calculadora, seno es la tecla sin y voy a hacer lo mismo. Entonces me va a quedar seno de 53 y la tecla, 7 y la tecla, 48 y la tecla. Entonces me queda el seno de esto, me da 0,7999. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a redondear, porque me queda 0,7999, se redondea en 0,8 o 0,80, es lo mismo, ¿sí? Ahora, si quiero verificarlo, ¿qué es lo que me queda hacer? Y propiedad distributiva acá y acá. Entonces, si hago 5 por 0,60, me da 3. Más, le pongo la i, 5 por 0,80 me da 4. Lo que es lo mismo que 3 más 4i. Simplemente la i la paso para atrás. Y es el valor del vector, ¿sí? Con el que yo arranqué, con el que yo salí. Por lo tanto, si se les da el vector en forma trigonométrica, ¿sí? Si se los da escrito de esa manera, el número complejo, ustedes tienen que resolver con la calculadora, ¿sí? Pueden reemplazar, en este caso lo vamos a redondear, se hace distributiva con el valor que tengo adelante y se obtiene el número complejo en forma binómica.
¿Qué me hubiera pasado si hubiera tenido una raíz? Vamos a suponer que yo acá hubiera tenido raíz de 2, como pasa en algunos cálculos. Ustedes hacen la raíz de 2, que es 1,41, acórtenlo a 2 decimales, ¿sí? Vamos a suponer que me pasó eso. ¿Está? Yo acá ya redondeé, bueno, acá también voy a redondear. Entonces, calculo esta raíz, 1,41, y lo tengo que multiplicar por cada uno de estos valores que tengo. Me van a quedar valores en decimales, y está bien que me queden decimales, ¿sí? No siempre tienen que ser valores exactos. Entonces, hago 1,41 por 0,60 y 1,41 por 0,80, y de esa manera llego al número complejo en forma binómica. Bien, y para terminar, de los ejercicios que les di, si bien se los dejé por escrito, bueno, también se los voy a hacer recordar por acá. En el ejercicio 8, el 7 no lo van a hacer. El 8 es hallar módulo, y lo que les agrego es el argumento y que grafiquen, ¿sí? El 9 tampoco lo van a hacer porque es una pregunta. Y el 10, la consigna es exactamente la misma que está en el trabajo, es expresar en forma trigonométrica o binómica cada uno de los números complejos que tienen ustedes ahí. Tienen que hacer exactamente lo mismo que desarrollé ahora, calcular el módulo, el argumento y poder escribirlo. Ahora, ¿qué es lo que les voy a agregar a este ejercicio? Es que lo escriban también en forma polar, que era simple, vieron que no era complicado. Así que el ejercicio 10 también se modifica si ustedes lo escriben en forma polar. Y el gráfico, ¿sí? Grafiquen, fíjense si el ángulo corresponde, ¿sí? Si corresponde al cuadrante que les está dando, ¿sí? Si hay una coherencia, y verifiquen la medida a ver si el valor del vector es el que ustedes calcularon a través del módulo.